Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio como habíamos quedado. La clase pasada nos tocó este ejercicio, habíamos planteado el ejercicio 13.3 y bueno, ahora vamos a trabajar con el ejercicio 13.2. El tema que estamos manejando, seguimos en el tema de resorte, el movimiento oscilatorio, donde ahora el ejercicio dice, si un objeto en una superficie horizontal sin fricción se une a un resorte, eh, se emplaza y después se suelta, oscilará. Si se desplaza 0,120 metros de su posición de equilibrio y se suelta con rapidez inicial 0, después de 0,8 segundos, su desplazamiento es de 0,120 metros, el mismo número, en el lado opuesto, habiendo pasado la posición de equilibrio una vez durante este intervalo. Calcule la amplitud, el periodo y la frecuencia. Bueno, nosotros tenemos que primero interpretar el enunciado, así que yo ya tomé el trabajito de volver a abrir nuestro simulador, ¿sí? Donde nosotros tenemos un objeto, vamos a agregarle amortiguación así se detiene, le quitamos toda la amortiguación nueva, y lo vamos a poner lento. Es más, lo vamos a pausar. Lo que me dice acá es lo siguiente. Vamos a poner una referencia móvil. Y lo que me está diciendo, vamos a correr acá, vamos a ponerlo a la altura de la parte baja del objeto. Y vamos a poner la cinta métrica. Lo que me está diciendo es que se desplaza una cantidad de distancia, dice 0,120. Entonces, está bien, acá la única diferencia es que es un objeto sobre una superficie horizontal. Pero la idea es la misma y quiero que se entienda. Después nosotros lo vamos a hacer el esquema horizontal, pero quiero que se vaya entendiendo. Se dé cuenta que el simulador está horizontal. Dice que se desplaza 0,120 metros de su posición de equilibrio, es decir, estamos hablando, si lo multiplicamos por 100, para tenerlo en centímetros, ¿sí? Entonces estamos hablando de una distancia de 12 centímetros de la posición de equilibrio. Y se suelta, dice, con rapidez inicial 0. Eso significa de que primero lo desplazo y después cuando lo suelto no es que lo empujo, simplemente lo desplazo. O sea, lo vamos acá, lo desplazo 12 centímetros, vamos a poner los 12 centímetros, vamos a ver, sería por ahí. ¿Sí? Ahí tenés 0, que es donde estaba originalmente, ahí tenés 10 más o menos, 12 centímetros por ahí, y se lo suelta. Recordá que está horizontal, pero el objetivo es el mismo. Yo lo puse para que funcione lento y dice, bueno, al soltarlo, no es que lo empuja el objeto, lo suelta. Entonces, naturalmente va a buscar, ahí lo pausé, busca la posición de equilibrio del objeto. Desde que en este punto, cuando pasa por la posición de equilibrio, esto es concepto que ya habíamos dicho, ahí no hay aceleración y tenés el mayor valor de velocidad. Luego, llega al otro lado, al lado opuesto. Claro, o sea, se detiene por completo, ahí sería la situación donde se detiene por completo, y ¿a dónde se encuentra? Y se encuentra recorrido esta distancia. En este caso, no, me da un poquito menos. Nosotros lo vamos a manejar con, en un plano horizontal, pero la idea es de que va hacia el otro lado y recorre la misma distancia, pero para el otro lado. ¿Ok? Entonces, pasa por la zona de máxima velocidad, que sería ahí. Vamos a ponerlo junto con el 100. Ahí el 100, más o menos estamos midiendo. Llega a la parte donde la velocidad se hace 0, sería aproximadamente por ahí. Ahí me está dando un poquito más. Y después vuelve, vamos a sacarle el movimiento. El movimiento normal sería este, ¿no?
Ahora vamos a hacer lo mismo en el plano horizontal para interpretar el lenguaje. ¿Sí? Dice que se lo suelta de ese lugar con velocidad inicial 0 y después de este tiempo está del lado opuesto, habiendo pasado por la posición de equilibrio una vez. Vamos al Paint, ya me lo copié por acá. Vamos ahora sí, vamos a tomar el trabajito de eh, dibujarlo, bueno, como nos salga, es una representación. Bueno, esto, no le quise hacer eso. El suelo, el objeto, que está atado a un resorte, un poco grueso el trazo, vamos a mirarlo un poquito. El resorte se encuentra originalmente, vamos a ver, que está agarrado ahí, y le vamos a agarrar al resorte. Esta es la posición inicial del objeto, pero dice que se lo desplaza 0,120 metros de su posición de equilibrio. Supongamos que esta es la posición de equilibrio, lo que me está diciendo es que lo va a desplazar a una zona que va a estar por acá. Menos, quedaría por, o sea, el objeto quedaría a una distancia de 0,120 metros, o sea, 12 centímetros. Y dice que se lo suelta con rapidez 0. O sea, no se lo está empujando ni para un lado ni para el otro. Entonces, luego de 0,8 segundos, su desplazamiento dice que es 0,120 metros del lado opuesto. Es decir, no quiero enchastrar la cancha ahí, pero vamos a tratar de poner al mismo nivel. ¿Sí? Ponemos el plano horizontal, que me salió bastante mal. ¿Está? El plano horizontal, el objeto, pero ahora el objeto se encuentra de este lado. O sea, recorrió una distancia de ahora 0,120 metros, pero para el otro lado. Esta sería una puesta en segunda posición. El resorte como está ahora, y en este primer, o sea, esta es la zona de equilibrio, 1. Está de donde se lo suelta, 2. Y va hacia el otro lado, pasando la zona de equilibrio, pero yendo hacia el otro lado, lo mismo, 0,120 metros, pero para el otro lado. ¿Cómo está el resorte en esta situación? Bueno, eh, según este gráfico, estaría en una compresión, ¿no? Estaría todo apretado. En la situación 2 está estirado, en la situación 1 está sin ningún alargamiento ni acortamiento, y en la situación 3 está con una compresión. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de gráfico, cómo nos quedaría si lo analizo en un gráfico de desplazamiento-tiempo. Vamos a hacer nuestro gráfico de desplazamiento-tiempo, a ver cómo nos quedaría. Inicialmente arranca en la posición 2 segundos. Yo lo empiezo a analizar acá, porque es desde ahí donde me cuenta el tiempo de 0,8 segundos. Así que el tiempo 0, el objeto se encuentra estirado, o sea, se encuentra en la posición 0,120 metros. Es decir, está acá. Vamos a poner ahí 0,12. Esto sería la posición. Como que tenés el 0 acá, tenés acá el 0,120 metros positivo, para aquel lado positivo, y para el otro lado los números negativos. Entonces, inicialmente parte de 0,120 metros positivo. ¿Qué va a ser? Bueno, el gráfico trigonométrico. Es decir, este gráfico que nosotros ya estuvimos practicando un poquito la clase pasada, donde hace, ¿sí? Ahí, el gráfico de la función trigonométrica. Seno o coseno, según si lo querés, podés tomarlo como coseno o como seno. Nosotros vamos a tomarlo como seno para gráfico del desplazamiento, pero podríamos tomarlo como coseno.
La diferencia entre seno y coseno, ahora la vamos a estudiar un poquito con el GeoGebra. ¿Qué dice el enunciado? Que pasa por la zona de equilibrio y llega al otro lado. Es decir, llega al menos 0,120. Se llega de este lado al menos 0,12. Entonces, este sería nuestro lado. Y llega a esta posición. ¿En qué tiempo lo hace? Lo hace en ese tiempo. Vamos a poner la línea un poco más finita acá. Y le vamos a poner otro color, así damos todo en ese color. 0,8 segundos. Ahí tenemos el número que dice ahí, lo dice con más decimales, pero al fin y al cabo es 0,8. Bueno, y me pregunta cuál es la amplitud, el periodo y la frecuencia. Así que con el gráfico va a ser fácil. La amplitud es un valor positivo de desplazamiento. O sea, sería esta distancia. Este es el valor de la amplitud. No es el doble, ¿eh? Es esa distancia. O sea, el valor de la amplitud son 12 centímetros o 0,120 metros. Un cero. Esa sería nuestra amplitud. Muy bien. Después, ¿qué más pedía? El periodo. El periodo es el tiempo que tarda en hacer un ciclo. Nosotros llamamos T, este es el periodo, es el tiempo de un ciclo. Se mide obviamente en segundos. Un ciclo es todo esto, o sea, hasta que vuelve a estar acá arriba. O sea, sería, mirando el esquemita este, sería hasta que vuelve a 2. O sea, yo lo suelto de 2. Pasa por 1 y llega a 3 en su máxima compresión. Vuelve a 1 y finalmente regresa a 2. Cuando regresa a 2, se termina el primer ciclo. ¿Por qué? Porque vuelve a comenzar de nuevo pasando por 1 yendo hacia la izquierda. ¿Cómo se ve esto acá? Bueno, acá pasó por primera vez por la zona neutra y acá pasa por segunda vez en la zona neutra. Y me dice que el 0,8 segundos es habiendo pasado solo una vez. Por eso es que estoy seguro que es este tiempo nada más. Vamos a borrar todo esto que estoy escribiendo, que por ahí confunde un poco, pero fíjate, ahora vamos a leer el enunciado de vuelta. Dice, si se desplaza 0,12 metros de su posición de equilibrio y se lo suelta con rapidez inicial 0, después de 0,8 segundos, su desplazamiento es de 0,120 metros del lado opuesto, habiendo pasado la posición de equilibrio una vez durante este intervalo. Calcule la amplitud, el periodo y la frecuencia. Muy bien, creo que ahora queda un poco más claro. El periodo es el tiempo que tarda en cerrar un ciclo completo. Podemos, si este gráfico continúa, ¿no? Podemos tomarlo, por ejemplo, de cresta a cresta, es decir, de la parte más alta a la parte más alta acá, o de la parte más baja a la parte más baja, de valle a valle. También podríamos tomarlo, por ejemplo, de acá, de este punto que voy a llamar A, el tiempo que hay, hasta que vuelve a pasar por el punto A en la misma situación, es decir, hasta acá. Por esa misma situación, ¿no? O sea, acá como pasó por ahí, bajando. Después pasa por acá, pero pasa subiendo. Y después pasa por acá, pasa bajando de nuevo. Bueno, B sería donde terminaría un ciclo. En todos los casos, el periodo va a medir lo mismo. Así que como lo tomes, eso no importa. En nuestra situación, nosotros tenemos que 0,8 segundos dura medio ciclo. Por lo tanto, un ciclo entero va a durar el doble. ¿El doble de qué? De 0,8. Entonces, por eso digo 1,6. Porque hasta acá tenés 0,8 segundos y otros 0,8 segundos para regresar. Así que nosotros acá podemos poner tranquilamente que el periodo será 1,6 segundos. Bien. Y finalmente, la frecuencia. Bueno, nosotros vamos a poner esta frecuencia y también vamos a escribir la frecuencia angular. Las dos. Esta frecuencia primera se calcula como 1 sobre periodo. Y la frecuencia angular se calcula como 2pi por el valor de la frecuencia, podría ser una opción, o también se puede calcular como 2pi dividido el valor del periodo, de cualquiera de las dos maneras. Vamos a calcular primero la frecuencia, que sería 1 dividido 1,6. Ahora lo vamos a revisar todo, ¿eh? Lo vamos a revisar todo en forma gráfica.
con ayuda de GeoGebra para ver si se cumple lo que estamos viendo. Y de paso repasamos algunos conceptos de trigonometría. 1 dividido, hago este cálculo, 1 dividido 1,6, y con mi calculadora, 0,26. Revisen los cálculos, puede haber alguna diferencia. Esta es la frecuencia, se mide en escala. Y en el caso de cálculo de la velocidad angular o la frecuencia angular, nosotros lo vamos a calcular con el valor del periodo. Si bien da lo mismo calcularlo con la frecuencia o calcularlo con el periodo, voy a usar la segunda ecuación, es decir, la del periodo. ¿Por qué? Porque si llegué a hacer un cálculo mal, es decir, si está mal hecho, entonces voy a volver a errarle cuando voy a calcular la velocidad angular. Entonces, lo conveniente sería trabajar con esta segunda ecuación que, de última, si me equivoqué en este número, también tendría un error. Si no, no tendría error. Así que voy a calcular este valor y hago 2pi. Que 2pi es 6,28, ¿no? Es 2 por pi. Lo tenés que poner 2 por pi dividido 0,625, que era el valor, no, 1,6. 1,6, que era el valor del periodo. Y eso nos da 3,92. Si hay algún error, ya me entero. Quédate tranquilo, que ahora me entero porque 0,92, 6,9, así que voy a redondear a 7 acá. Y este es radianes por segundo. Es muy similar este movimiento, obviamente, al movimiento circular. Tiene muchas cosas en común debido a que se respeta el ciclo, que se puede graficar con una función trigonométrica. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada de que podemos tomar, por ejemplo, para un gráfico así como este, el coseno. Yo podría acá poner el valor de A, coseno, y el valor de omega, y ahí está. Así que en nuestro caso voy a usar dos. Voy a usarlo con coseno y después voy a usarlo con seno. Pero voy a llamar algo que se llama ángulo de fase. Acá este me quedaría así. Coseno de 3,927. 927. Vamos a verlo en GeoGebra. Y lo que voy a hacer luego, voy a acceder al mismo gráfico, pero usando seno. Nosotros recordemos que seno, el gráfico es así. Por lo tanto, vamos a decir, no me va a quedar. Si me queda, si yo logro agarrar y desplazar este punto y correrlo, para que no pase por el eje Y, ¿no? Este es el eje X tradicional y este es el eje Y. Si yo traslado, desplazo la función hacia la izquierda, este ángulo, 90 grados, lo que sería este pi sobre 2, y yo lo desplazo hacia la izquierda, podríamos obtener el mismo gráfico que acá, ¿no? Esta forma de B, que sería esto que está acá, con su proyección. Y ahí terminaría un ciclo. Vamos a dejarlo todo esto en el GeoGebra, así lo terminamos de entender. Porque hemos contestado todas las preguntas que me hacía, que era la amplitud, el periodo y la frecuencia. Digo, la amplitud era muy fácil, la frecuencia, digo, el periodo era el doble del valor que me daban, así que por ese lado no había problema, y la frecuencia es 1 sobre t, y ahí quedaba terminado. Pero ahora estamos continuando simplemente para profundizar el tema y que se entienda bien. Vamos a ir a el GeoGebra, estamos, y vamos a escribir, esta Oriana. Vamos a la Oriana, ¿no? Entonces, mientras esperamos que ingrese, vamos a escribir esta función. Vamos a poner igual, y bueno, el valor que lo que teníamos ahí, ¿no? 0,12, y la función era coseno. Coseno y el número era 3,92. 3,927. 3,927 x, en nuestro caso. Y ahí nos queda la función trigonométrica gráfica. Fíjate vos, tal vez conviene cambiarle la escala. Eso, no hay dudas.
conviene cambiar de una escala. A ver. Ok. No, al otro lado. Y me queda, no me queda solo un ciclo, me dibuja eternos ciclos. Yo necesito solo concentrarme en un ciclo. Fíjate vos que el tiempo, vamos a poner, a ver, hay una forma acá que podemos poner puntos especiales, así me obtiene este valor. Este valor I, fíjate a qué distancia se encuentra. Mirá. ¿Cuál es la coordenada que le corresponde acá al I? Lo tenés escrito acá en este punto. Fíjate, es este punto. ¿Eh? El valor es 0,8. Está perfecto, ¿verdad? Nos dio bárbaro. Arrancando de este lado, desde arriba, pasa por la zona neutra, llega a la parte más baja. Y la distancia que recorre, uy, eh, que no quería más, ¿no? La distancia que recorre es 0,12 para un lado y 0,12 para el otro. Bueno, a ver, vamos un cachito. Vamos a pausamos un segundo la grabación. Em, Volvemos acá entonces, pantalla 1, ahí estamos. Entonces decíamos que en la función trigonométrica, vos tenés una función trigonométrica como esta, ¿ves? Que dice amplitud, o sea, veníamos de resolver un ejercicio que, bueno, ahora eh, justo, no sé si lo llegaban a ver, pero bueno, estaba este que teníamos, que dice 0,12 metros y el coseno de 3,93. ¿De dónde sacamos estos valores? Bueno, de acá. Nosotros lo escribimos así, como el valor de la amplitud por el coseno de este valor, que es la frecuencia angular multiplicado por 3. Y eso me termina dando una función trigonométrica que grafica. Si yo en lugar de poner coseno pongo seno, el gráfico es diferente, claro. Mira, vamos a ver. Se ve, ¿no? El GeoGebra, ¿cierto? Sí, Oye, te voy a escribir lo mismo, pero en lugar de poner coseno, pongo seno. Vas a ver, eso cambia la función. Está bien que es obvio que va a cambiar la función, pero es algo que está bueno que lo veamos así con detenimiento porque te puede quedar más claro que cuando uno lo hace en el pizarrón. ¿Sí? Esto uno lo hace en el pizarrón y nos queda tan claro. Bueno, acá vemos lo que más claro, me parece. Le voy a cambiar el color, vamos a hacer uno en rojo, ¿está bien? Así se ve bien la diferencia. Fíjate vos que es la misma gráfica, ¿eh? Es la misma gráfica, pero la gráfica verde arranca arriba en el eje X, perdón, en el eje Y, estaría arrancando arriba y después hace esta parte de bajar, pasar por el punto y llegar abajo de todo. Y después vuelve a comenzar y sube hasta arriba de todo. Y nuevamente repite el ciclo recomenzando esta parte que ya habíamos hablado. Eso precisamente se conoce como ciclo y el largo ese se conoce como periodo. En nuestro caso, el periodo, mira, acá queda re claro, es el punto, la distancia que hay. Vamos a poner la distancia que hay desde este punto a este punto. Esa distancia que hay de A a B es 1,6, que es de 0 a 1,6, se mide en el eje del tiempo, que es el eje horizontal, es 1,6. Obviamente que la función roja es igual, porque mira, nada más que va desde 0,4 a 2, pero también la distancia sigue siendo 1,6. Es exactamente la misma función. O sea, representa el mismo movimiento oscilatorio, pero con una diferencia. Que la roja arranca en el 0. O sea, si yo estoy esto llevándolo al movimiento de un resorte, está arrancando con el objeto en el 0 y después va al lugar 2 y después va a 3. O sea, va de 1 a 2 y después a 3 en su compresión. O sea, eso es lo que estaríamos representando cuando miramos el gráfico rojo. ¿Ves? Fíjate.
va de 0 al valor 0,12, después vuelve a la posición de equilibrio y finalmente va al 0,12 negativo de su compresión. Es el mismo gráfico, ambos gráficos son iguales. Ahora, exactamente iguales no. Hay un desplazamiento que es esta distancia. Si yo logro, escuchá, que el gráfico rojo se desplace, este punto C venga a parar acá, si yo logro eso, entonces hemos logrado que el gráfico rojo coincida con el verde. Bueno, vamos a mostrarte cómo se hace eso. Acá, vamos a borrar esto también. Y acá, en este gráfico donde dice seno, sí, donde dice seno, le voy a poner, le voy a desplazar acá, le voy a poner más, vamos a hacer un par de pruebas. Vamos a poner primero más, pi dividido 2, que serían 90 grados. Pi sobre 2. Fíjate lo que sucedió. Fíjate vos que ahora el gráfico rojo se desplazó exactamente donde estaba el verde. Mira, borro el rojo y queda el verde. Es el mismo. Vamos a poner rojo o el verde, es el mismo gráfico. Pongo los dos juntos. No sé si se va a notar, pero pongo los dos. Ahí están los dos. ¿Te das cuenta? Es el mismo gráfico. Vos decís, pero en uno pusiste seno y en el otro pusiste coseno. Bueno, lo que hace este número, más pi sobre 2, es precisamente lograr ese desfasaje. Lograr correr la función de como la teníamos antes, desplazarla para este lado. Ahora, nosotros si en lugar de ponerle más a este, le ponemos menos, lo que hacemos es correrlo más para el otro lado. Mira, vamos a mostrártelo desde acá. Vamos a ponerle menos y lo corremos. Fíjate que ahora este punto, que antes estaba por acá, ahora en lugar de venir hasta el eje, se corrió más, se puso más cercado. Y obviamente no es el mismo gráfico. Está diametralmente opuesto. Cuando el verde está arriba de todo, el rojo está abajo. Sí, después coinciden que ambos pasan por el neutro, pero cuando el rojo queda en la otra posición, arriba de todo, el verde queda abajo de todo. O sea, están haciendo el movimiento contrario. Entonces, ¿cómo lo logramos esto? Acá en este caso, poniéndole más. ¿Por qué le pusimos más? Recordemos. Le pusimos más 90 grados porque era, fíjate, ahí lo tenés. Era lo que nosotros teníamos de desfasaje. El desfasaje era un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo son 90 grados. Por eso 90 grados es pi sobre 2. 90 grados es pi sobre 2 y por eso me desplazo esa cantidad. Muy importante haber entendido esta primera etapa. Vamos a ver, acá igualmente el ejercicio pedía mucho menos, ¿no? Pedía solo amplitud, periodo y frecuencia. Bueno, ahí quedó terminado. Este es el ejercicio, uno de los ejercicios propuestos. Vamos acá. No, acá no. Ori, en vos de oscilaciones no tenés tanto, así que, o no me acuerdo cuánto tenías. Así Sí, que no, creo que son muy pocos ejercicios de oscilación. acá hay otro que tenés una función graficada, ¿sí? Que habíamos dicho que lo íbamos a hacer en esta clase. La clase pasada, al finalizamos con este tema. Entonces, por eso arranco con este tema. Pero me voy a ir a la parte óptica, así continúo con lo que también les sirve ahora. Vamos a contar de este ejercicio que habíamos quedado, que lo íbamos a terminar hoy, así también lo terminamos. Se termina rápidamente y nos podemos ir a la parte de óptica, ¿sí? El ejercicio dice, en la figura 1330, que es esta que están viendo acá, se muestra el desplazamiento de un objeto oscilante en función del tiempo. Calcule la frecuencia, la amplitud del periodo y la frecuencia angular. ¿Ves que acá me pide la frecuencia angular? O sea, me está pidiendo la frecuencia y la frecuencia angular. Además me pide la amplitud y el periodo. Bueno, nosotros... bueno, vamos a volver a poner, lo voy a volver a recortar y lo voy a pegar en el paint. Vamos a resolver rápido, así nos queda terminado y podemos continuar. ¿Sí? Le sirve a todos, la clase esta también. Lo ve por aquí, ahí lo tenemos. ¿Se ve bien, Oriana, esto? Sí, profe. Gracias.
En este movimiento que vos ves, arranca inicialmente, acá algunas cositas que se pueden detectar, ¿no? Primero, no está arrancando en lo que son los extremos o el neutro. El movimiento a ver, no me lo están pidiendo, ¿sí? No me lo están pidiendo. Pero bueno, no está arrancando acá, en el cero, y hace el movimiento. No está haciendo el movimiento desde el cero. Tampoco lo está haciendo desde abajo de todo, como podría ser tranquilamente. Ni lo está haciendo desde arriba de todo, que también podría haber sido una tercera opción. Lo está haciendo desde un lugar que aparentemente si estos son 10 centímetros, porque esto está medido en centímetros, si son 10 centímetros, vos tenés 2, 4, 6, 8, 10, lo está haciendo de la posición 4 centímetros. Arranca en el 4, sí, pasa por el 0 y después va hacia el menos 10. Esto está bueno de que veamos que va del 10 al menos 10, porque de alguna manera vemos que esto está centrado respecto a un 0. O sea, está sucediendo esto de que el objeto oscilante va desde una posición 0, está yendo hacia un lado, hacia la posición 10, positivo, y está yendo hacia el otro, hacia la posición menos 10. Y lo hace de esta manera. Pero en tiempo 0 no estaría arrancando en la posición ni 0, ni 10, ni menos 10. Está comenzando en la posición positiva 4. O sea, estaría por acá al iniciar el movimiento. Algunas cuestiones para nada, o sea, la idea es ir sumando con los ejercicios que vamos viendo. Porque después todo esto que te estoy diciendo, por lo que vimos, está bien a Ludmila, le sirve más tal vez, o a César, pero nada, no sé, tú me dices que mucho no tenés de este tema, que tenés poco, pero bueno, la amplitud es este valor. Así que nosotros vamos a poner el valor de la amplitud, es más de lo mismo, así que directamente ponemos 10. Bueno, la amplitud, listo. La frecuencia, puse el módulo de la amplitud, ¿no? La frecuencia y el periodo. El periodo es el tiempo de una oscilación. En este caso, el tiempo de una oscilación es hasta que vuelve a comenzar el ciclo, es decir, hasta acá. Porque en ese punto yo vuelvo, dibujo esta parte, ¿sí? Que ya es esta parte que se dibujó antes. Y vuelve a comenzar el ciclo. O sea, esta parte ya fue dibujada. El ciclo, entonces, tenés que fijarte lo que dura. Y lo que estaría durando es hasta acá. Entonces tenés que cada cuadradito, por eso lo pusieron como hoja milimetrada, tenemos 5 segundos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Cada cuadradito es un segundo. Por lo tanto, acá tenemos 16 segundos, que es lo que estaría durando nuestro periodo. Y a partir del periodo, nosotros podemos calcular la frecuencia, que era una de las preguntas, 1 sobre t, y la frecuencia angular. Así que ya está. Es más de lo que hicimos, es como lo hicimos anterior. Es exactamente igual, pero en este caso, en lugar de partir de un texto que había que leer y había que interpretar, partimos ya del gráfico de la función trigonométrica. En este caso sería ser 1 dividido 16 segundos, porque el periodo es 16 segundos. Yo lo voy a hacer simplemente para que quede terminado, con números y todo. Me está dando un valor chiquitito, 0,0625 unidad segundos. Perdón, es una frecuencia, así que la unidad es Hertz, o 1 sobre segundo. Y acá, haciendo la división de 2pi, 2pi, pi, estoy con la calculadora, dividido el periodo, que es 16, y eso nos da 0,39, que sería 1 sobre segundo, o radianes por segundo. Esta sería la frecuencia angular. Entonces tenemos periodo, amplitud, frecuencia y frecuencia angular. Esta última es la frecuencia angular. Y contestamos todas las preguntas de él. Bien. Eh, vamos entonces a lo que más te interesa a vos, Ori. Este ejercicio se puede hacer también. Tiene que ver, acá me pide otra cosa, me pide el ángulo de fase y me pide que escriba la ecuación.
Nosotros practicamos un poquito esto de escribir la ecuación en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior hicimos eso de escribir la ecuación. Que fue cuando me fui a GeoGebra y les mostré la ecuación. A esto se refiere. Entonces eso después también lo pueden practicar. Si quieren, podrían hacer la capturita de este ejercicio. Seguiríamos con el 1311 y el 1389, que son ejercicios más parecidos. Este tiene la pinta de un ejercicio de examen. ¿Por qué? Porque tiene que una esfera le pega a otra, hay un choque, el choque es plástico. Fíjate la última palabra que dice después del choque, ¿no? O sea, tenemos varias cuestiones a trabajar. Bueno, volvamos con geometría. Así, ahora, esta segunda parte de la clase también le sirve a hoy. ¿Te acordás algo de lo que vimos de índice de refracción, velocidad de la luz en el vacío, velocidad de la luz en el medio Sí, particular? Muy bien. sí, Nosotros con eso habíamos abierto un simulador, donde en el simulador veíamos cómo era el ángulo que vos no pudiste ver la clase pasada. Te cuento rápidamente. Nosotros teníamos lo que sería la línea normal, que es la punteada, y acá tenés, supongamos 30 grados, que sería el ángulo que forma el ángulo incidente, sería el ángulo de partida. El rayo viene de acá y pasa de este medio, que en este caso es aire, pasa a agua. Y lo que hace el ángulo refractado es achicarse. Se achica siempre y cuando pase a un índice de refracción superior. O sea, vos estabas en el aire, que tiene un índice de refracción 1, a un índice de refracción superior, que es 1,33, o sea, el valor más grande de índice de refracción, entonces el ángulo se cierra. Si hubiese pasado a un índice de refracción al revés, de 1, vamos a hacer al revés, que va del agua eh, al aire, lo que pasa es lo contrario. El ángulo se abre. En lo que es refracción, se abre. En lo que es reflexión, que es lo que pasa por arriba, se repite, nada, o sea, se repite el ángulo, ¿no? El ángulo incidente y el ángulo reflejado eran igual. Te estoy repasando rápidamente lo que hablamos en esa primera clase. Dado que la clase pasada, si no la viste, bueno, nombramos algunas cosas más. Hoy te voy a hacer te lo resumo así nomás, para poder seguir avanzando, pero si hay algo que no entendés, deteneme porque la idea es que te sume, no que te vaya a restar. A medida, obviamente, que nosotros abrimos este ángulo, en este caso lo que aparece es el concepto de ángulo límite, porque en un punto, fíjate que acá el ángulo refractado está por encima de los 80 grados, mirá, acuérdate que se mide de la normal, 30, 60, 70, 80, por arriba de 80 grados, en un determinado punto pasamos a tener que el ángulo refractado es de 90 grados. Cuando el ángulo refractado es de 90 grados, esto también lo dijimos la primera vez, se dice de que el ángulo incidente, este que ahora está, este primero, ¿no? El que está en este punto, llegando a los 50 grados, eh, está diciendo de que ese ángulo es el ángulo límite. O sea, esos 50 grados, fíjate, 50 literal, 48 parecería ser, ¿eh? Sí, 48, 49 grados. Ahí, cuando tenés el ángulo refractado de 90 grados, ese ángulo se conoce como ángulo límite. Este que está arriba, el incidente que genera el refractado de 90. ¿Te acordás que lo habíamos hablado de esto también? sí. Cualquier duda que no te acuerdes, decime porque esto No, no, sí, sí me es acuerdo. 100% en este caso para vos, porque óptica, creo que los chicos lo tenían en el otro nivel de física. Creo que lo tenían en un física 2. Si no me acuerdo mal, puede ser que esté diciendo pavadas, pero escuchá vos. Habíamos visto la ley de Enel, donde se cumplía esto, y creo que habíamos resuelto algún ejercicio. La Sí, clase, ¿eh? sí, 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 hizo un ejercicio. Y la clase pasada volvimos a hacer ejercicio. Hicimos te cuento, por si te interesa. Hicimos donde sacamos además la velocidad de la luz en el medio. Hicimos que no sé en qué día estaba. Hicimos donde eran dos caras paralelas y teníamos que sacar el ángulo de. Mm,
Seguimos con reflexión, o sea, los contenidos que vimos en la clase pasada, correspondientes a estos 3 ejercicios, están en el canal de YouTube, se puede ver el video. Obviamente, si no entendés el ejercicio que vamos a resolver hoy, acá, voy para atrás y te repito lo que se necesite. Tal vez no voy a hacer los mismos 3, pero te cuento lo que Bueno, necesites para entender. El objetivo es bueno, resolver este que no estaba en la clase pasada, y es un ejercicio más complejo. Es un ejercicio ok. que estaba en la guía que me pasaste. Sí, lo reconocí. ¿Me reconociste? ¿Viste? Sí, Sí, ahí, por eso te pido que me pases una guía, porque con la guía yo puedo agarrar y, nada, hacer cosas que te sirvan, ¿sí? Y la verdad que está bueno, porque la clase, yo preparé este ejercicio para que se entienda. Así que, si no logras comprender algo, me decís, Ori, porque traté de armar material para que se entienda. bueno, Dice profe, así, gracias. escucha, un recipiente cúbico. Ya me está dando el dato de que tiene todos los lados iguales, ¿no? Es un cubo, es este que está acá. De 10 centímetros de arista. O sea, 10 centímetros por 10 centímetros de alto por 10 centímetros de profundidad. Tiene un objeto en el fondo a 2 centímetros del borde, como muestra la figura. O sea, acá pusieron un objeto. ¿Está bien? El observador, inicialmente mirando en la dirección que muestra el dibujo, o sea, como que inicialmente el observador, le vamos a dibujar la cara al observador. El ojo lo pone acá. Acá tiene el ojo. Le salió medio, para que vea ahí la napia. Ahí lo hacemos medio, bueno, medio, le salió. Ahí está. ¿Se entiende? El ojo. La próxima vez que haga el dibujito, yo te voy a hacer solo el dibujito del ojo. O sea, yo te voy a hacer este dibujo. Así. Acá está el ojo. Entonces, Bueno, el humano que está de este lado mira, ¿sí?, en el recipiente vacío, formando un ángulo de 45 grados, como muestra el dibujo. Luego, el cubo se le agrega agua, que tiene un índice de refracción de 1,33. O sea, acá está vacío en esta primera situación. Pasa a una segunda situación donde tiene agua, todo esto de agua. Entonces, en esta segunda situación donde tiene agua, el rayo sufre lo que estamos diciendo, ¿no? Ese quiebre. Entonces, lo que me está preguntando es, ¿cuál es el ángulo de refracción? La primera pregunta me parece que la vamos a poder hacer sin grandes problemas. Y la segunda pregunta es la complicadita, que es la que me llevó a armar material adicional para poder contestarlo. Es un poquito más compleja. Me pregunta, ¿a qué altura mínima se debe llenar el recipiente? O sea, ¿hasta dónde le tengo que poner de agua al recipiente? Entendiendo que lo que quiere aprovechar es que cuando mire el observador, digamos, el haz de luz que viene del objeto, al quebrarse, logre llegar a los ojos del observador. Acá no logra ver, el observador no lo logra ver, porque no hay agua, entonces la línea, o sea, hay aire todo el tiempo, entonces la línea no genera este quiebre que se genera acá cuando cambia de medio. Entonces el observador ve este extremo, ve esta parte del recipiente, no ve el objeto que está más para acá. ¿Por qué? Bueno, vamos a pensar que ese objeto no es transparente, ¿sí? Pensémoslo de un momento que no es transparente. O sea, el observador, o mejor todavía, si lo visualizaste transparente, déjalo en tu imagen transparente. Se cuenta que está mirando por un cañito, ¿sí? Entonces, si mira claro. acá, si mira por ese cañito, va a ver acá, este punto. No logra ver otra parte. O sea, no pienses en tu vista como algo más amplio, más abarcativo, donde vos me decís, no, acá yo tengo una visión que me permite ver no solo en un punto, ¿no? Por eso es que te digo, se da cuenta o que el recipiente es opaco o que está mirando por un tubito. Entonces el tipo logra ver esta parte. No logra ver al objeto. ¿Se entiende lo que te estoy tratando de indicar? Sí, Al subirle el agua, lo que vamos a tener es ese quiebre. A ver agua, a ver quiebre. Entonces, bueno, ahí sí. Y me pregunta hasta qué altura mínima. ¿Por qué mínima? Y porque si le pongo más agua, es decir, si lo lleno, supongamos, no te olvides que esto tiene 10 centímetros, si lo lleno, probablemente lo vea. Seguro lo vea. Pero la pregunta es,
como mínimo hasta 2. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a ver si podemos comenzar por contestar la primera pregunta, que es el ángulo de reflexión. ¿Lo vamos a hacer acá mismo? No vamos a ir al Paint, lo vamos a resolver acá mismo. Porque vos Ok. tenés, vamos a poner la línea normal. Acordate que la línea normal con el nivel donde cambian el medio forma una línea de 90 grados. Esta sería mi normal. Y el ángulo incidente lo podemos ver desde acá, por ejemplo, este ángulo, el ángulo incidente. El medio este tiene un valor de 1,33 y hacemos de cuenta que va a este ángulo refractado, que ya sé su valor, porque ¿por qué conozco su valor? Bueno, porque acá tenemos 45 grados que ya me lo daba el enunciado de ángulo, ¿sí? Entonces acá tenemos 45 grados también, y si vos tenés 45 grados, recordemos por qué tenemos 45 grados. Acá tenés una línea horizontal, y acá también te marca una línea horizontal de enunciado, ¿ves? Entonces vos Sí. estás teniendo dos paralelas cortadas por una transversal. Este angulito y este angulito son ángulos que se conocen como ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son iguales. Luego, el ángulo que te voy a pintar con otro color, así no me queda todo del mismo color, este ángulo, el ángulo rojo, que es el ángulo refractado, forma con el de 45, tiene que formar el ángulo de 90 grados, porque nosotros dijimos por característica que la normal forma 90 grados con el cambio de medios. Es decir, que si este es 45, R en este caso también es 45. O sea, si este en lugar de ser 45, supongamos, era 40, esto hubiese sido 50. Porque la suma me tendría que haber dado 90 grados. Pero en este caso, tenés 45 grados, es decir, los dos ángulos son iguales. ¿Se entiende algo de lo que te estoy comentando, más o menos? Sí, sí, sí. ¿Todo? Todo. Oye, vos acordate que es fundamental que esto lo entiendas bien, ¿eh? Entonces tenemos acá un incidente que no sabemos bien qué ángulo es, que es, en realidad, lo estoy tomando al revés, ¿no? Lo estoy poniendo mal. Sería esto, hoy me salen las rectas, me salen mal, cuando las quiero hacer con el zoom. No es lo mismo dibujar con el Paint, por eso uso el Super Paint. Este sería como el ángulo incidente y este sería el ángulo reflectado. Y a mí me pregunta por el ángulo reflectado. Bueno, el ángulo incidente, 45 grados. El medio de arriba, aire. Por lo tanto, el N vale 1. Vamos ahora con otro color. Vamos a poner el ángulo R, que es el que me está preguntando, y el N que le corresponde, agua, 1,33. Y aplicamos la ley de Snell, que decía que no sé si te la acordás, pero decía que el N1 multiplicado por el seno del ángulo 1, vamos a escribir, el N1 multiplicado por el seno de ese primer ángulo, lo voy a llamar incidente, es igual a el N2, o sea, el del otro lado, en este caso el agua, multiplicado por el seno del ángulo refractado. Bueno, simplemente reemplazo acá y espejo. Es decir, donde dice N1 puedo poner 1. Donde dice seno del ángulo incidente puedo poner seno de 45 grados. Son grados. Donde dice N2 puedo poner 1,33. Y donde dice seno del ángulo refractado, bueno, esa sería mi incógnita y eso de ahí lo debería despejar. Lo vamos a despejar rápidamente y hacemos 1 por seno de 45 dividido 1,33. Porque pasa dividiendo, ¿no? El 1,33. Eso me estaría dando 0,53. Vos revisá porque yo no Sí, sería sí, la es lo que primera estoy vez haciendo. que le pifio, en una cuenta. Seno de R. No le pifio muy seguido, pero no, tampoco es la primera vez que me pasaría. No te puedo decir, nunca, jamás. No, mentira. Yo ya tengo mi respuesta, porque pasé el seno para el otro lado, en el papel se escribe arcoseno, y en la calculadora se escribe shift seno, y en el visor muchas veces aparece seno a la -1.
Pero en el Me papel se da escribe, como resultado 9,28, ¿puede ser? no, bueno, no Ok. sería el número que me dio a mí. A mí me dio 0, perdón, 32 grados, 7 minutos me dio. Ah, está Confío. incluso, ok. ¿Te dio ese? No, es lo que estoy queriendo ver cómo puedo hacer para... A ver, vamos a revisar. A ver, Sería el coseno de seno, ¿eh? No coseno. arco seno Arco, sí, shift seno 0,532. Sí, ¿Te dio 32? sí, 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 sí. Bárbaro. Esa sería la respuesta, 32 grados. Es decir que, obviamente también lo puedo ver con el simulador, ¿eh? 45 y dijimos de aire a 1,33. Mira, vamos a verlo con el simulador. Voy a borrar todo esto. ¿Necesitas algo de esto o lo puedo borrar? No, sí, lo puedo borrar. Borramos todos los dibujos. Vamos a ir a ver, quiero ver cómo puedo hacer para. Ah, no, esa no. No me deja. A ver. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir, a ver si puedo ahora salir de acá. Ahí está. No podía salir de la simulación. Bueno, ahora vuelvo a compartir. Quería ir al simulador. Vamos a volver acá al simulador. Para que lo veas nada más. Vamos a poner 45 grados. ¿Puedo venir para este lado? Bueno, pongo 45 grados acá. Estos son 30. Acá tengo aire. Vamos a poner aire de este lado. Y del otro lado agua. 1, 1,33 son los mismos números. Y el ángulo acá es 45. Vamos a poner 45. Tenemos 30 acá. 35, 40, 45. Ahí tengo más o menos 45 grados. Bueno, veamos el refractado. El refractado lo tenés acá, ¿ves? 10, 20, 30 y un poquito más. A nosotros nos dio 32, bueno, bastante bien, Sí, ¿eh? 32 grados. Con el simulador también lo podemos visualizar. ¿Se entendió? sí, Así que la primera parte ya la tenemos. Vamos a recortar esto y vamos a interpretar lo que me está diciendo, ¿no? Se me está diciendo, ¿en algún lugar puedo yo llenar de líquido esto para que se quiebre y se vea el objeto abajo? Bueno, volví a compartir, pantalla completa. ¿Por qué? Porque me dice, mira el laburito que me tomé para hacerlo, ¿eh? Mira, te voy a mm, mostrar. Mira, ahí está la resolución del ángulo que te contaba antes. Y esto requiere explicación, obvio. Requiere explicación. Escucha. Tal vez tendría que usar diferentes colores. Bueno, no estuve perfecto. No estuve de 10. Pero mira, y además debería haberlo cortado. Pero me sirve igual. Me puse a ver de costado el recipiente. No, el anterior, acá. De costado el recipiente que tiene 10 de ancho y 10 de alto. Que sería el cuadrado este que estás viendo acá. ¿Se ve bien? sí, El ángulo del observador, 45 grados. Yo acá estoy seguro que tiene 45 porque, mira, tiene un cuadradito y un cuadradito. Entonces se ha garantizado que el ángulo es exactamente la mitad de 90. La sí, 45. Bueno, viene por acá, pasa bien pegadito a este borde, llega al nivel del líquido, acá está el nivel del líquido, esta GH me está representando el nivel del líquido, todo por arriba es aire, aunque te parezca que cambió, no. Esto es aire, y acá adentro, por arriba de esta línea, también es aire, ¿sí? Y por debajo de la línea, bueno, tenemos agua. Entonces, el rayo hace esto, toca este punto F, y ahí el rayo se tuerce, llegando al punto 2. ¿Por qué 2? Bueno, el enunciado decía que estaba a 2 centímetros. sí, Ahora, ¿cuál es este punto de altura? Yo lo hice con GeoGebra para verificarlo, a ver si estaba todo bien, y me dio la respuesta, me dio bien. Ahora nosotros vamos a ver.
Ya tenemos que el ángulo es 32 grados, el número que dijimos recién, 32 grados 7 minutos, es el trabajito que hicimos antes. Yo lo que hice acá fue, no sé si lo vas a entender bien, pero hice un 32,7 que me quedó en línea punteada, no sé si te ve la línea punteadita suave. Y Sí. después llevé una paralela acá, ¿sí? Te digo para que sepas el secreto de cómo lo armé. Llevé una paralela que pase por este punto a 2 centímetros y me encontré que la línea de 45 y la línea esta de 32 grados se cruzaban en este punto. Y ahí establecí el nivel. Bueno, pero Ok. yo esto porque tengo GeoGebra y lo estoy haciendo con GeoGebra. Ahora nosotros vamos a hacerlo a mano. ¿Qué voy a tratar de visualizar? Este triángulo. Mirá el triángulo que se forma. Voy a tratar de ver esta figura, voy a agrandarla acá. Mirá. Mirá el triángulo que se forma. Mirá, vamos a volver a verlo. Vuelvo acá. Mirá el triángulo que se forma. El ángulo, el rayo del observador, si no hubiese agua, haría este recorrido. Y vendría a parar a D. Pero como hay agua, hace este recorrido. Toca en F y se tuerce y llega al objeto. ¿Ok? ¿Esto Sí. se entiende? Sí. Entonces, me queda un triangulito. Me queda este triangulito. Hay varias maneras de hacerlo. Yo elegí esta. Pues si no te gusta, me decís. La verdad que de todas las maneras posibles, creo que ninguna hay así como muy simple, nada, me voy a dar una pavada. No. O sea, en todos tenemos que trabajar, lamentablemente. Eh, por un lado, este ángulo, este, con la línea acá, horizontal, tengo 45 grados. ¿Sí? Porque es el que viene del observador y que va a parar al vértice. 45 grados. Por otro lado, este acá arriba tiene 32, que si yo le sumo 90, me va a quedar todo este ángulo, que va a ser 32 más 90. Y este ángulo que tengo acá va a ser lo que me falte para llegar a 180. Bueno, eso es lo que hice acá, ¿ves? Puse el 45 grados que te comentaba recién, puse el 122 como resultado de 32, que tenía ángulo de refractado 32,7, más 90, me dio 122 grados 7 minutos, lo redondeé a 122 grados, y el otro ángulo es lo que me falta para llegar a 180, es decir, 180 menos 122 menos 45 me da este 13, de 13 grados. Y del triángulo que queda formado, tengo que este lado mide 2 centímetros. Quiero saber si me estás entendiendo algo de lo que estoy haciendo. Muy bien. Sí. Pensé que tenía el micrófono encendido. Sí, lo entiendo. ¿Se entendió todo, todo, todo? Todo. Entonces, me queda este triangulito, que no es un triángulo recto, un triángulo rectángulo, donde vos tenés un ángulo garantizado de 90. De hecho, ninguno de los tres mide 90. Entonces, no lo puedo trabajar con SOHCAHTOA básica, seno es igual a opuestos a la hipotenusa. Tengo que trabajarlo. Una de las opciones es usar el teorema del seno. Si no te lo acordás, ahora te lo recuerdo. Decime nada más y te lo recuerdo postadito o en el pen. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás del teorema del seno? Ah, mira. El teorema del seno, recordemos así muy rápido, para los que están mirando el video, dice que un lado, por ejemplo este que mide 2 centímetros, dividido el seno del ángulo que tiene enfrente este lado. Este lado, el seno del ángulo que tiene enfrente sería el seno de 13. Por eso acá escribí eso. 2 dividido seno de 13 da lo mismo que si hago otro lado, cualquiera, dividido el seno del ángulo que tiene enfrente. En este caso yo usé el lado este, que lo llamé lado D, de diagonal, no sé por qué lo puse D, no me preguntes, D, dividido el seno del ángulo que tiene enfrente, que sería 122 grados. D dividido seno de 122. Y eso me da, despejando, ¿sí? Paso el seno de 122, lo paso multiplicando, me da de que D mide 7,54. O sea, acá tenemos 2 y D mide 7,54. D es la medida que hay desde acá,
desde este punto bajo donde se cruza la visual del observador inicial al nivel donde cambia de líquido a aire. Esa longitud es la que mide 7,54. Pero ojo, esa no es la altura del líquido. La altura del líquido la tenés acá. Que es ahí donde tal vez conviene separar en un triángulo recto. Ahí sí, agarro este triángulo donde la medida D la conozco. Ahora la hipotenusa la tengo. Este sé que ahora sí es 90 grados. No pienso en 13 grados, sino ahora, digamos, el triángulo es todo esto, ¿sí? Donde este ángulo sigue siendo 45 y se cumple que el seno del ángulo, ¿sí? El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. En nuestro caso, el ángulo es 45, que es el numerito que pusimos ahí. El opuesto es el que está enfrente de 45, es decir, la altura, pregunta el enunciado, y la hipotenusa es la diagonal que recién calculamos, de 7,52. Y de ahí despejamos y sacamos el valor de H. Me voy a callar un cachito, quiero saber qué se entendió, qué no, porque acabamos de terminar. Pero, como viste, es un ejercicio que me demanda que sepa algunas cuestiones de geometría, como el teorema del seno y el coseno para resolución de triángulos oblicuos. Sí. Lo que yo quiero saber es si, por ejemplo, se puede resolver también con Pitágoras, por ejemplo, para saber Sí, ¿cómo se llama? podría Para resolver. sacar, por ejemplo, D. Bueno, D lo podríamos resolver con Pitágoras, es una buena pregunta. D, vamos a ver. Vamos a ver bien eso. Porque yo metí teorema de seno, sí, pero si tenías Pitágoras, que es más fácil, ¿por qué te metes en ese despiol? Bueno, resulta de que tengo un problema. Porque yo el dato que tengo son 2 centímetros, que es esta distancia. ¿Sí? No estoy teniendo datos del triángulo rectángulo. O sea, no tengo esta distancia, no la tengo. La altura, no la tengo. O sea, ni esta distancia, ni esta distancia. Lo único que... Ah, y tampoco tengo D, porque D lo Claro, saqué con la anteromancia. O sea, no tengo nada del triángulo rectángulo. Y Pitágoras se utiliza solo para triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tengan un ok. ángulo de 90. Por esa razón, no veo dónde aplicar, cómo aplicarlo a Pitágoras. Porque tendríamos que formar un triángulo recto, pero no tengo, recordad que no tenés este punto, la altura de este punto. Esto yo lo saqué, como lo traté de hacer prolijito y lo hice con GeoGebra, me lo dio el valor, me dio el valor exacto, 5,33. De hecho, si no hice zoom, acá no, digamos, no Claro, quedó grabado, pero yo lo que hice fue, en el GeoGebra hice zoom a ver cuál era el número, y me dio perfecto con lo que nosotros sacamos acá analíticamente. ¿Sí? Pero bueno, eh, digamos, para aplicar Pitágoras, sí o sí, necesitamos un triángulo recto, que tenga un ángulo recto. ok. Gracias. ¿Lo entendiste bien o más o menos? Sí, 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 entendí. Bien, excelente. Bueno, pasemos al siguiente. Siguiente tema, porque de la clase pasada claro, yo vi, como te decía, estos ejercicios que tienen que ver con ejercicios que vos tenés también en la guía. Así que, después de última, si, igual si entendiste bien los Sí, otros sí. lo podés ver, lo vas a ver, digamos, podés ponerte el video en una velocidad 1,5, o 2, porque lo vas a entender, me imagino. Que lo vas a Sí, entender porque son un poco más básicos que teníamos la complicación de este nivel y que tuvimos que mezclarlo con otros contenidos. Bueno, sigo. Espejos planos. Vamos a ver acá. Espejos planos. Bueno, en realidad tenés lentes y espejos. Nosotros nos vamos a concentrar en espejos. Acá, este espejo que tenemos es un espejo cóncavo. Este espejo así sería espejo convexo. Y este espejo que sería espejo plano. Nosotros vamos a comenzar con el espejo plano, que es el primero, es el más básico de todos. Pero me sirve que vos vayas viendo algunas cuestiones que tienen que ver
con este espejo. Así ya nos van quedando algunos conceptos de espejo plano grabados. Una de las cosas que se ve es que si yo el objeto lo acerco o lo alejo, la imagen también. Este es el objeto, este es el espejo y esta es la imagen. Características de esta imagen que tenemos que nombrar. Se forma una imagen del otro lado del espejo. La imagen se llama virtual. Eso ahora lo vamos a anotar, ¿eh? Lo vamos a anotar porque son características importantes. La imagen, cuando se forma del otro lado del espejo, se llama imagen virtual. Si la imagen se hubiese formado del mismo lado, como cuando teníamos el espejo cóncavo, que se formaba al mismo lado, por ejemplo en esta situación, decimos que la imagen es real. Bueno, en este caso no, la imagen es virtual. Virtual. Después espejo cóncavo y convexo lo voy a mirar también bien, ¿eh? Con la tranquilidad que estoy viendo este espejo. Porque no quiero que te queden dudas en ningún espejo. Y tenés ejercicio de espejo en tu vida también, así que tenemos que verlo bien. Sí, Otra característica que vemos es que el objeto no perdió el tamaño. O sea, el tamaño que tiene el objeto, yo puedo venir con una regla, ¿no? Puedo venir con una regla, medirlo. Pero la altura del objeto es la misma altura que tiene la imagen. Entonces, indudablemente, la altura es la misma. Entonces, las características que podemos tener es que el objeto quede más grande que la imagen sea más chica, quiero decir, disminuida. Puede ser la imagen aumentada o puede ser la imagen del mismo tamaño. Fíjate vos rápidamente que acá tengo una imagen más grande. ¿Bien? Fíjate que la imagen, en esta situación de espejo cóncavo, tenemos que la imagen es más grande que el objeto. ¿Eh? Bueno, en el espejo plano, no, la imagen es del mismo tamaño. Entonces dijimos que la imagen es virtual y del mismo tamaño. Otra característica que tenemos es que es derecha. Significa que está apuntando para el mismo lado. El lapicito no quedó invertido. Fíjate vos, tomando de vuelta como referencia el cóncavo, que la imagen acá quedó invertida. Entonces, vamos al Paint y anotemos algunas características que dijimos, así no se nos escapa. Hablando de espejos, nosotros nos referimos a características de la imagen. Vamos a escribir las características que dijimos. Ajá. Características de la imagen. 2 puntos. Vamos a poner algunas características que son. La imagen podría haber sido como, lo primero que dijimos, virtual. virtual, fue el caso de la nuestra, pero también podría haber sido, si estaba al mismo lado, podría haber sido real. En nuestro caso dijimos virtual, porque quedaba del otro lado. ¿Sí? Anótatelo, eso es importante para que te acuerdes. Como queda la imagen del otro lado, se forma del otro lado del espejo, decimos que la imagen es virtual. Después hablamos sobre su tamaño. Podríamos haber dicho que sea de igual tamaño, como fue nuestro caso, pero también teníamos otras opciones, que podía haber sido como disminuida, o también podría haber sido aumentada, o sea, una imagen más grande. Bueno, en nuestro caso fue de igual tamaño. Y la tercera característica que dijimos de las imágenes es que la imagen puede ser derecha, que fue nuestro caso, en el caso de espejo plano se ven derechas, pero también podría haber sido invertida, o sea, que quede al revés. ¿Te queda duda de esto de que te fui comentando en esta primera charla? No, no, entiendo todo. Excelente. Mirá que después me va a costar que me digas que no me entendés. No vale que me vayan acostumbrando ahora diciéndome que no me entendés algo. Mira, es una broma nomás, ¿eh? Obviamente siempre puede decir lo que quiera. Mira, acá te voy a mostrar algo. Un rayo va en una inclinación cualquiera, ¿eh? Vos podés ponerle la inclinación que te guste. Yo voy a hacer una cosa, mira, para que veas, voy a recortarme esto. Obviamente que te sugiero PET colorado, óptica geométrica, para que vos aprendas, ¿eh? Sirve para aprender, suma, es más sencillo aprender tocando, aprender de alguna manera así, por eso yo uso los simuladores, por eso me gusta dar las clases con esto, que a veces en las clases virtuales, en las clases presenciales no se hace. No por maldad, sino porque no está esa opción. Entonces yo te voy a mostrar lo siguiente, mira. Voy a tirar un rayo cualquiera, le voy a poner con otro color,
si no queda todo con el mismo color, hasta tocar el espejo. Lo puse en cualquier lado, lo tiré, ¿eh? Lo voy a tirar acá. Una de las características que nombramos antes, vamos a cambiar de color. Una de las características que nombramos antes es que si vos tenés una línea normal, vamos a ponerla normal, a esta normal le voy a cambiar el espesor y la vamos a poner también en amarillo y la vamos a hacer que toque ahí. Este ángulo que tiene se llamaba ángulo incidente, lo vamos a poner en verde el ángulo incidente. Este ángulo se llama ángulo incidente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Y el ángulo reflejado tiene el mismo valor. O sea, voy a tener un ángulo para el otro lado así, R reflejado, del mismo valor. Lo vimos antes, y lo voy a poner de vuelta, voy a volver al rojo. Y ese sería el angulito. Bueno, estoy tratando de hacerlo, obviamente me va a salir más o menos, no me va a salir perfecto, pero este sería mi ángulo reflejado. Volvemos a ponerle el espesor que teníamos más o menos, ahí lo tengo. Muy bien. Fíjate vos, que si yo proyecto ese ángulo reflejado para el otro lado del espejo, ¿por qué para el otro lado y no para el mismo lado? Bueno, ahora te contesto eso. Pero lo pongo para el otro lado, ahí lo voy a llevar para el otro lado, se cruzan todos ¿dónde? Acá. No es casualidad que haya salido de arriba, ¿sí? Vamos a ponerlo en cenetín. No es casualidad que haya salido de, de la punta del lápiz y haya generado una imagen de la punta del lápiz. ¿Dónde se genera? Donde se cruzan todos los rayos. Yo podía haber hecho otro rayo, por ejemplo el negro que está acá, el primero, y llevado, punteado para el otro lado, este también hubiese sido punteado, sin respeto a la simbología, se cruzan todos allá, en la punta del lápiz. Fíjate, otro ángulo que tenés, otro más que tenés acá, lo voy a remarcar nada más, pero lo voy a borrar, este rayo, también cuando se genera, va a parar también acá. Todos van a parar a la punta del lápiz. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Todos salen de la punta del lápiz y llegan a la punta del lápiz. Y ahora vos decís, pero pará, lo podías haber dibujado en lugar de virtual, es decir, del otro lado lo podías haber dibujado real. No. Fíjate vos de que el rayo negro, este primer rayo, el de que salió de acá arriba, no se cruza con mi rayo rojo. Se van abriendo los rayos, no se cruzan. Ni tampoco con el otro que está más abajo. No se cruzan. Se cruzan para el otro lado. Por eso es que se genera una imagen virtual. ¿Está bien? ¿Se entendió algo de lo que te charlé? ¿Un poquito? sí. Muy bien. Vamos a volver al simulador. Podríamos haber puesto, por ejemplo, un segundo punto. Ahí tenés. Vamos a borrar. Vamos a poner punto. Fíjate, ahora estoy en la goma del lápiz y me genera todos los rayos coinciden en la goma. Está con otro color. Yo puedo mover ese punto. Entonces, entre todos los puntos me van a generar diferentes puntitos que al tocar contra el espejo me generan la imagen que se ve del otro lado. Se hace con uno solo normalmente, con el que está más arriba, y después todo lo demás se entiende que van hacia esta línea que está punteada ahí abajo. Y ahí lo tenés. Pero si lo querés hacer, podés llevarlo con todos. Si querés, obviamente, más rayos, podés poner, ahí estaban nada más, dos rayos solos, que serían como los principales. Y si querés poner un montón de rayos, bueno, te permite poner un montón de rayos. Ningún rayo o todos. Bueno, en este caso voy a dejar solo los principales o algunos más importantes como para que se entienda. Características entonces que ya pudimos abordar. ¿Comprendiste todito? Entonces vamos a ver el primer ejercicio de espejo plano. Ahora te tenés que hacer cargo, ¿eh? Dijiste que entendiste. Dice problema 3, este es tuyo, también de tu guía. Dice, una persona de 1,70 m de altura desea verse completamente en un espejo vertical. Como pasa en muchas casas que se ponen esos espejos en las paredes para que se puedan ver, o mucho más frecuente en los locales de ropa, te ponen un espejo vertical. La pregunta es, ¿qué altura mínima debe tener el espejo? La segunda pregunta, ¿a qué distancia del piso debe colocarse el espejo? ¿Tiene que estar apoyado en el suelo? ¿Es necesario? Bueno. Y la tercera me dice que realice un diagrama de rayos. Tal vez
este diagrama de rayos me lo puedo olvidar, pero me voy a tratar de recordar este dato. El único dato que me da es que la persona mide 1,70 m. Entonces, acá lo tenés. Me traté de hacer mi dibujito, como viste, traté de prepararme para que vos tengas todo lo necesario, y dibujé a una chica de 1,70 m, bueno, en realidad la imagen la copié, de 1,70 m, y ahí tenés la marcha de rayos que estuvimos viendo antes. Por ejemplo, un rayo que viene desde la cabeza, toca el espejo y con ese mismo ángulo va para los ojos, ¿no? Y se proyecta para el otro lado, punto cabeza del otro. Lo mismo va a pasar cuando, ¿qué? Cuando la chica proyecte la mirada hacia sus pies, ¿sí? Que se encuentran del otro lado. ¿Se entiende esto que te estoy indicando acá? Sí, lo que no Entonces, entiendo es el primer rayo vendría a ser el que va para los ojos. sí, O claro, sea, todos en realidad salen de los ojos porque, o sea, o llegan a los ojos y se muestran como que el objeto sale, pero la idea es la misma, ¿no? Es mostrar que ah, vos, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Imagínate parada frente a un espejo, vos, si tu vista, vamos a hacer la parte, si tu vista viene a parar de los ojos acá, venís a parar al suelo, ves el suelo, suelo real. Si vos venís a parar al espejo acá, lo que vas a empezar a ver es parte del piso virtual. O sea, vas a ver el piso, pero no el real. El real lo tenés adelante del espejo. Vas a ver el que está atrás del espejo, el virtual, ¿se entiende? sí, Claro, en un momento puedo ver los pies. ¿eh? Los pies los voy a claro. ver del otro lado. Con este ángulo. Y como todos los ángulos son iguales, voy a borrar toda esta línea que estoy haciendo, porque estoy enchastrando todo. Termino encontrando que acá, como tenemos el mismo ángulo, se termina formando que el espejo no es necesario que mida más que esta distancia, que ahora vamos a ver cuánto. El espejo alcanza con que sea de este tamaño. ¿Por qué? Porque como te dije, si yo el espejo lo hago más largo, por ejemplo, hasta ahí, lo que voy a poder ver de este lado es la proyección del piso, una parte del piso, esta parte. Claro, Y a ok. mí lo que quiere es que la chica se vea de cuerpo completo. Entonces, no necesito ver el piso. A mí no me dice que quiere ver el suelo, ni parte del suelo. Entonces, esta parte del espejo no la necesito para verme de cuerpo completo. ¿Qué necesito? Y bueno, lo que yo le estaría necesitando, como los ángulos son iguales, me está dividiendo a la altura de la persona, me la está dividiendo en dos partes iguales, ¿no? Por lo tanto, yo necesitaría que el espejo mida la mitad de 1,70 m y que se Ah, encuentre a ok. una altura de la mitad de 1,70 m. O sea, tiene que estar ubicado a la mitad de 1,70 m. O sea, ¿cuánto serían? 85 centímetros, si no estoy haciendo mal las cuentas. Voy a agarrar la calculadora porque yo a esta altura, a esta hora, empiezo a hacer mal los Sí, cálculos. 0,85. Sí, 0,85, es decir, 85 centímetros del piso, y el espejo debería medir 85 centímetros. Claro, le sirve a una persona que mide 1,70 m. No le sirve a cualquiera. Si ven, voy yo que, bueno, no nos vimos personalmente, pero mido 2 metros. Obviamente, cuando me aproximo acá al espejo, primero no me veo la cabeza, ¿no? Imagínate que mi cabeza estaría por acá, yo Claro. mirando derecho a buscar la imagen de la cabeza que está por acá arriba, no la voy a ver. ¿Se entiende lo que quiero indicarte? Sí, sí, sí. Eso es lo que me estaría sucediendo. O sea, esto sirve, claro, sirve, pero para algunas personas. Ahora, ¿qué pasa si soy más bajito? ¿Me veo? Bueno, tampoco. Me veo más o menos. Exageremos la situación ahora. Como exageramos la altura del observador de 2 metros, hagamos un observador bajito, uno de 90 centímetros de alto. ¿Sí? ¿La cabeza la tiene ahí? Sí, la cabeza se la va a ver perfecta de este lado. Pero los pies ni de casualidad, porque llega hasta ahí
Y lo que va a llegar a ver es hasta, no sé, hasta el torso. Pero todo lo que hay acá abajo, ¿sí? Hasta los pies, las piernas inclusive, no se la va a poder ver. Lo que va a poder ver es lo que entra en esta parte del espejo, que es hasta acá, hasta el torso. ¿Se entiende? O fíjate, volvamos a limpiar este espejo de todas las líneas que tiene. Fíjate que yo se logra ver completo, ¿por qué? Porque la chica puede apuntarle hasta los pies. Pero si el espejo hubiese sido más cortito, la chica llegaría a ver hasta donde está la cintura. ¿Comprendió? Sí, sí. Bueno, muy bien. Ese es el ejercicio que, a ver, vamos a borrar todos los dibujos. Vamos a ir acá. Entonces vamos a poder contestar, creo que está todo contestado. ¿A qué Sí. altura mínima debe tener el espejo? Ya está dicho. Debe tener la mitad de 1,70 m para esta persona. ¿A qué distancia del piso debe colocarse el espejo? Se debe colocar a una altura que también equivale a la mitad de la altura de la persona. Y realizar un diagrama de rayos. Bueno, lo tenés hecho. Ejercicio Entonces, 4. espere, Sí, en ese, de ese ejercicio, sé que para, o sea, para cualquier altura, el espejo tiene que medir la mitad de la altura y estar sobre el suelo, la mitad de la altura de la sí. persona. Para verse completo, sí. Ok, Ahora, si tuviese, si vos lo querés hacer más genérico, por ejemplo, local de ropa, y bueno, tiene que gastarse unos manguitos y poner, a ver, lo tiene que hacer más bajo y más alto. ¿No? Por eso es que no le va a medir, no le alcanza con poner un objeto o un espejo de la mitad de 1,70. Va a tener que poner, pensando que puede venir una persona bajita que también se quiere ver los pies, supongamos un chico que mide, no sé, 1,20 m y una persona muy alta que mide 2 metros. Entonces, si tiene en cuenta todo eso para que la mayoría se pueda ver bien, bueno, va a tener que poner un espejo que no va a poder medir la mitad de 85 centímetros, la mitad de 1,70 m. Ahora, si es claro, en una casa donde todos más o menos son adultos y todos más o menos tienen la misma altura, podría hacer tranquilamente y todos se ven perfectos. ¿Se entendió? sí, Bárbaro. ¿Continuamos? ¿Te parece bien? sí, ahora sí. Vamos con el ejemplo 4 de tu guía. Pero ya acá nos metemos con espejos esféricos. En este espejo tenemos que saber que hay dos clases de espejos, cóncavos y convexos. Este espejo dice que tiene una distancia focal de 30. Me empieza ya a hablar de otro dato, ¿no? No habíamos nombrado nada de foco ni nada así. Bueno, vamos a ir al Paint y vamos a hablar un poquito sobre esto. Así como hicimos esto, nosotros vamos a ir a una circunferencia. Vamos a dibujar una circunferencia. Bueno, quise hacer una circunferencia, pero voy de vuelta. Porque si vos apretás, eh, ahí, ahí después tengo, me salté al revés. Entonces me escribe, me puede dibujar el. Bueno, el espejo cóncavo es cuando vos, vamos a trazar un rayo, perdón, un rayo no, un eje, que va a pasar exactamente por el centro de la esfera. Hacer cuenta que es una pelota, ¿eh? Una esfera, una pelota. Pero espejada. Espejada por dentro y por fuera. El centro de la esfera sigue siendo este punto. El centro de la esfera es este punto, sí. Si nosotros ponemos un objeto, acordate que está espejada a los dos lados, es como pensar que voy a tomar un pedacito nada más, un casquetito de esto. Voy a tomar solo una parte, no toda la esfera, ¿sí? Los espejos esféricos son solo un tramo de una esfera, no son toda la esfera. ¿Está bien? Sí, Sí, y lo tengo, digamos, espejado de ambos lados. Si el objeto lo paramos adentro de la esfera, o sea, en realidad de este lado, por acá, por acá, por acá, ¿sí? El espejo se dice que es cóncavo, no importa que esté acá, ¿eh? Se dice que es cóncavo, está mirando en la cara interna de la esfera. No importa que te pares por acá, también te estarías mirando en la cara interna de la esfera.
Ahora, si nos paramos de este lado, vamos a usar otro color, si nos paramos nosotros de este lado, o el objeto lo paramos de este lado, nos miramos sobre la cara externa. El centro sigue estando en el mismo lugar de la esfera, pero nosotros nos estamos poniéndonos del otro lado, estamos mirando como de afuera de la esfera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Bueno, en el primer caso, el espejo se considera, cuando mirás la cara interna del espejo de la esfera, es cóncavo, y cuando mirás la cara externa, es convexo. Es decir, una cuchara, si vos la mirás así como cuando tomás una cuchara, ¿sí? Como cuando tomás directamente la cuchara en su posición de tomar, estás mirando un espejo cóncavo. Y si la cuchara la das vuelta, estás como si fueras a raspar algo con esa cuchara, estás viéndolo con un espejo convexo. ¿Qué característica tiene el cóncavo y el convexo? Vamos a volver a dibujar. Ahora solo me voy a concentrar en dibujar el casquetito. Voy a dibujar mi eje, el eje este que habíamos dicho que ese eje se llamaba eje focal. Si no lo habíamos dicho, lo estoy diciendo ahora. Tiene un punto que se conoce como centro y otro punto que se ubica en la mitad que se conoce como foco. Esta distancia se conoce como centro o radio de la esfera y esto como distancia focal al foco. ¿A qué punto? A este punto que se lo conoce como vértice. Hoy tenés muchos datos nuevos. La clase que viene vamos a aprovechar todo esto que te fui comentando hoy para poder usarlo. Pero recordemos entonces, vértice, eje focal, este eje se llama eje focal. Estamos haciendo un poco de clase teórica para entender, ¿sí? El centro de la esfera y el foco que está en la mitad. Como está en la mitad, ¿qué significa la mitad? De que si el radio es de 30, el foco es de 15. El foco mide lo que mide el radio dividido 2. Nuestra primera fórmula que vamos a usar. Si necesitas que te achique algo, decime, ¿eh? Y bueno, mirá, Oscar, lo que me mostraste está bueno, pero quiero ver la pantalla completa. Bueno, ahí estamos. Te voy mostrando más cosas. Necesitamos que veas todo, como me decís. ¿Está bien? Lo que viste antes también. sí, sí, Bueno, sí. ahí está todo. ¿Sí? Puedo achicar hasta niveles, pero bueno, ya no se ve bien nada. Entonces, vuelvo acá. Vamos a agrandar un poquito más. Ahí está. Esto es lo que dijimos hasta acá. El foco es la mitad de lo que mide el radio. Bueno, en el simulador, lo tengo el simulador, acá está, no, este. Vamos a poner espejo cóncavo, sería así, es lo que estuve contándote recién. Y si lo pongo al revés, convexo. ¿Por qué? Porque me quedé afuera de la esfera. ¿Te das cuenta? La esfera estaría dibujada. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? Entonces, estamos en la pantalla. Vamos a volver a compartir pantalla. Entonces, se ve sí, se el ve. espejo, ¿no? Bueno, como te comentaba, ese espejo tiene un radio de curvatura, que lo podemos hacer más chiquito, más grande. Vamos a poner nuestro espejo, que es el espejo cóncavo, y quiero que aprendas hoy lo que son la marcha de rayos. Acá tiraron 3 rayos principales. Bueno, acá estos 3 rayos principales vamos a aprender, no sé si exactamente esos 3, pero vamos a aprender cómo se tiran estas rayas. Esa es la idea. ¿Sí? Y me forman la imagen. Pues fíjate que lo que va pasando. Cuando estoy... esto no te lo dije. Este punto es el foco. O sea, el centro de curvatura está más por acá. Ok, Cuando te parás exactamente en el centro de curvatura, la imagen se ve igual, del mismo tamaño e invertida. Si querés, puedes hacer un recorte de esto hasta cuando estoy parado exactamente en el centro. Es una posibilidad, listo. ¿no? Recordar o entender, ¿no? Que ahí cuando estoy parado en el centro. Cuando estoy parado atrás del centro, acá está el foco que está en la mitad. Cuando estoy parado atrás del centro, la imagen se ve más chica e invertida.
Siempre, por más que me aleje. Más chica e invertida. Cuando me paro en el centro se ve del mismo tamaño. E invertida también. Cuando me paro entre el centro y el foco, se ve más grande. Sigue invertida, pero más grande. Aumentada. Hasta el punto que cuando llego al foco, se hace enorme, fíjate. Acá me va a dejar de mostrar porque no puedo mostrar, no me sigue mostrando cómo queda. Pero acá, exactamente, sobre el foco, no hay imagen. ¿Por qué? Fíjate los rayos, mirá. Mirá los rayos que la conforman. Después vemos cómo se tiran. Pero fíjate, estos dos Sí. rayos convergen en este punto. Cuando yo me voy aproximando acá, convergen en este punto. Estos dos rayos convergen en este punto, cada vez más alejados. Cuando me voy para acá, los rayos convergen allá. Obviamente, fíjate qué va pasando cuando me voy acercando. Se van poniendo los rayos esos que te mostraba, se van poniendo de forma paralela. Entonces, cuando se ponen exactamente paralelos, es cuando pasan por el foco. Y en ese punto no hay imagen, se pierde la imagen. Delante del foco empiezo a generar imágenes del otro lado, o sea, imágenes virtuales, Ok. derechas, pero enormemente grandes, ¿sí? Y encima virtuales, derechas y virtuales. ¿Dónde lo ves este espejo? Si alguna vez lo usaste, puede ser que alguna vez lo hayas usado. Se usa en cosmética o en los baños, muchas veces hay, porque vos te pones, el espejo tiene, el foco siempre está muy alejado, y cuando vos pones tu cara acá, lo que haces es ver una imagen derecha, no la ves invertida la imagen, la ves derecha, y la ves de gran tamaño, o sea, te hace como un aumento. O sea, ese espejo que vos decís, ¿este espejo aumenta? Bueno, no confundas con una lente. Un espejo, algo que refleja, ¿sí? Vos te pones en el espejo plano de un botiquín, te ves del mismo tamaño como vimos antes, sería esta situación. Pero en el espejo cóncavo, lo que vemos es una imagen más grande cuando nos paramos adelante del foco. Como el foco está muy alejado, ¿sí? Está muy alejado, nosotros siempre el espejo lo vamos a poner al alcance de la mano, para mirarte en el espejo, y te vas a poner por acá. Si te pones muy alejado del espejo, prácticamente se ve tan grande que pierde sentido la imagen, no la logras entender. Pero se usa mucho para ver barritos, granos, puntos negros, ese tipo de cosas. Claro. ¿Se entendió algo? Sí. Y el espejo convexo se utiliza eh, mucho por ejemplo, en los autos. ¿Sí? En los autos, porque vos tenés el espejo que te muestra siempre mayor campo de visión. O sea, vos tenés un espejo que tiene una pequeña curvatura que hace que vos veas más. Los autos los vas a ver un poco más chicos de lo que son, ¿sí? Pero vas a ver más, vas a tener mayor campo visual. En algunas veces lo ponen en los estacionamientos o en algunas esquinas. También se puede llegar a ver, si la esquina es muy transitada, puede haber un espejo. Eh, Mucho de usar en los autos, en los autos, en los camiones, para ver la parte de atrás del camión, cuando el camión está girando y demás, bueno, se utiliza también ahí. Porque estos espejos lo que tienen es que siempre generan imágenes derechas. Eso es lo bueno del espejo. No importa dónde se pare, siempre generan imágenes derechas. Y siempre son más chicas. Se le generan imágenes virtuales derechas y de menor tamaño. Vuelvo. Imagen virtual derecha y de menor tamaño. Siempre generan imágenes iguales. Bueno, antes de terminar la clase de hoy, te quiero mostrar el espejo cóncavo, cómo se hace en la marcha de rayos. Así que voy a poner el objeto en algún lugar y quiero indicarte cómo se hace en la marcha de rayos. Los marginales, para que vos lo veas, vamos a poner los principales. Bueno, fíjate. Voy a mostrarte 3 rayos. Para eso, para tirar los rayos de manera adecuada, tenés que saber que esta línea del espejo la vas a hacer en forma recta. Por más que sea curva, vos lo vas a indicar así, de forma recta, para hacer la marcha de rayos correctamente. Lo vas a hacer un rayo, va derechito,
paralelo a lo que se llama eje focal, que lo habíamos nombrado antes, y donde toca, lo haces pasar por el foco. Puede ser para un lado o puede ser para el otro. ¿Sí? Para los dos lados. Bueno, para Yo este puedo lado sería elegir la distancia del foco, ¿no? la del foco te la tienen que, algo te tienen que dar de datos. ¿Sí? Supongamos que me dieron de datos, por ejemplo, ¿no? La altura del objeto. ¿A qué distancia de acá del espejo coloco al objeto? Y la distancia del foco. Esos tres Ok. datos de partida. Entonces yo puedo arrancar y hacer esa marcha de rayo donde voy paralelo al eje focal, toco y pasa por el foco. Rayo 1, por poner un número. Rayo 2, inverso al rayo 1, que sería este que está acá abajo, mirá. En vez de ir paralelo y pasa por el foco, al revés. Pasa por el foco y donde toca, sale paralelo al eje focal. Para un lado y también para el otro lado, ¿sí? Lo que pasa es que en este caso no tiene sentido que vaya para el otro lado. ¿Por qué? Porque la línea punteada que iría para este lado horizontal no se junta con la línea punteada anterior. Claro. Entonces la junto del lado de la izquierda. Por eso la imagen decimos que es real. Y acá me marca un tercer rayo donde va al vértice y con el ángulo incidente sale exactamente igual para el otro lado. ¿Está bien? Sí. Esos son los tres, puede ser dos rayos solos, ¿sí? Este primero y el otro, y con esos dos alcanza. Yo hago un tercer rayo, que es un rayo que pasa por el centro. A mí me gusta el rayo que pasa por el centro, me parece fácil. Vos tenés un punto que es el centro, ¿sí? El centro estaría ubicado, mira, vamos a hacer el puntito del centro. El centro más o menos está ubicado acá, por lo que estoy viendo. Entonces, vamos a cerrar esto y voy a volver a mover. Entonces, yo hago un rayo que pasa por el centro. No hago este rayo de incidente, este último rayo que te conté, no lo hago. Yo hago este rayo. Porque me queda más cómodo, nada más, ¿eh? Hago un rayo que va en línea recta, pasa de acá y pasa por el centro. ¿Ves? Y se Sí. cruza también en ese punto. No importa dónde vos pongas al objeto, vamos a correrlo, vamos a borrar esto que hice y lo vamos a poner en otro lado para que me entiendas bien. Vamos a correrlo al objeto y lo vamos a poner ahí. Fíjate, pasa lo mismo, ¿ves? Yo puedo agarrar el tercer rayo, sacarlo de acá arriba y pasarlo por el centro. Y se cruzan todos, convergen en el mismo punto. Ok. ¿Se comprendieron los tres o cuatro rayos que te conté? Obviamente podés Sí. poner un montón de rayos más, como trata de indicarme acá, y tendrías un montón de rayos y ves qué es lo que le va pasando. Y ahí tenés uno de los rayos que yo te indicaba, en que pasa por el centro del punto. El centro sería el centro, recordad, el centro de la esfera, el centro del casquete esférico. Bueno, esto es como para ir teniendo una primera aproximación y nosotros en el ejercicio vamos a ver qué datos tengo se dieron acá para resolver. Me dijeron la distancia focal, que es de 30, y me dijeron en qué posición se debe colocar al objeto para que la imagen sea derecha, ¿sí? Y nosotros sabemos que si querés que sea derecha, se tiene que colocar adelante el foco. Ujú. Quieren que sea derecha, así que se tiene que colocar adelante el foco, porque te dice que el espejo es cóncavo. Y siempre se generan imágenes virtuales, como te pedí anteriormente que tomes nota de eso, o por Sí. lo menos que lo hayas visto. Se generan imágenes virtuales, perdón, invertidas siempre. La única Sí. posibilidad de que se genere una imagen derecha es cuando se genera virtual, cuando queda del otro lado. Ahora lo vamos a Sí. repasar. Pero quiere una característica, que tenga que sea 4 veces más grande. Bueno, eso no lo vamos a poder ver ahora porque requiere un poquito más de trabajo, pero ya sabés de que tenés que estar parado adelante del foco. Vamos a repasar eso final para que nos quede clarito. No, acá no, acá. Y lo que quiere decir que me quede derecha. Vos fíjate que acá no me queda derecha, siempre me queda invertida. Si la querés derecha, tenés que pararte delante del foco y ahí está derecha. ¿La quiere 4 veces más grande? Bueno, lo que me está diciendo de alguna manera es que la altura del objeto, ¿sí? Acá, en Sí. este caso, el lápiz, o podía haber puesto cualquier cosa, una flecha, o podía haber puesto, no sé, un pingüino, una estrella, me genere un pingüino de 4 veces su tamaño.
sea, que acá tenga un tamaño, ¿sí? Y que acá sea el valor de 4 veces más grande. Lo que sí sé hasta ahora es que va a tener que tener, no puede estar muy cerca, porque si está muy cerca se achica, y si vos querés que que sea una imagen 4 veces más grande, se va a tener que alejar. Un poquito, pero tiene que estar adelante el foco. Vamos a ver cómo calcularlo. La clase que viene Ok, arrancamos con este tema. Haciendo acordar donde nos quedamos parados. Te aconsejo por favor que arranques al inicio de la clase, si bueno, podés, que llegues tempranito. Así arrancamos. sí, Igualmente la clase queda grabada, pero quiero que ya te quede desde acá. Así resolvemos el problema 4. Pero bueno, pudimos bueno, resolver algunos de tu guía y eso me deja bastante tranquilo, que era algo que teníamos pendiente. ¿Te quedó claro todo? sí.